Bueno, hasta acá entonces habíamos visto la anterior sesión, donde se habían ido presentando determinados casos, ejemplos de lo que pasa, ¿no? En nuestra realidad. Entonces, tomando en cuenta que aplicar tecnología únicamente no es la solución más adecuada y que el aspecto de la reputación es un aspecto clave no solamente para la institución donde vayamos a prestar servicios, sino también a nivel personal, que nos puede afectar bastante si es que sufrimos algún tipo de ciberataque, ¿no? En este caso. En ese sentido, nosotros podemos hacer una única afirmación en el cual podemos ver que en base a esos 6 puntos, nuestra vida es prácticamente ya ligada a lo digital. Esas 6 actividades, ya sea en mayor o menor medida, las vamos cumpliendo en el día a día, desde el entretenimiento hasta lo que son los estudios, ¿verdad? Razón por la cual es prudente y es necesario tomar en cuenta que la seguridad informática viene con qué propósito. ¿Cuál es el motivo por el cual esta nueva rama se está haciendo tan popular cada vez más y más? Debemos hablar necesariamente entonces de qué. Debemos hablar de que la seguridad informática va a intentar qué cosa, dar protección a qué, a la información en su estado digital, ya sea información que se encuentra almacenada, está siendo procesada o se encuentra en tránsito, en movimiento a partir de una red. Y para garantizar la seguridad a lo anteriormente expuesto, bueno, existen técnicas, mecanismos que se tienen que ir aplicando necesariamente y que nosotros debemos conocer, desde lo que es manejar la información protegida, es decir, estamos hablando de conversaciones ya que estén cifradas, en lo que son los sistemas en los que implica las transacciones financieras, utilizar protocolos seguros, restringir nuestra información, tener algo más de privacidad a lo que vamos a ir nosotros publicando, del mismo modo, la información que va a ser compartida, que va a ser de dominio público. Todo este tipo de recomendaciones de buenas prácticas deben ser tomadas en cuenta para poder salvaguardar la información. En este caso, hablando de nuestra información en un estado digital. Es así que, si vamos hablando un poco de las distintas definiciones que nos van presentando algunos referentes, en este caso podemos distinguir lo siguiente, que la seguridad informática, de acuerdo a esta casa, a esta empresa, si es que no han escuchado alguna vez Kaspersky, yo creo que sí, ¿verdad? Tan grande, este referente ruso para lo que es la protección de antivirus, ¿no? En este caso. ¿Qué nos indica? Que la seguridad informática es una práctica, ¿no? Que implica qué cosa? Defender, proteger dispositivos, ya sean computadoras, servidores, equipos móviles o cualquier otro tipo de sistema electrónico. ¿De qué? De ataques maliciosos. Entonces, la perspectiva acá, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto de la seguridad informática? Poder defendernos. Ese es el punto clave que debemos resaltar acá. Pero si bien dentro de mi formación profesional yo tengo que saber cómo me voy a defender, los mecanismos que voy a utilizar para salvaguardar los distintos activos de información que vaya a tener mi institución e incluso a nivel personal, ¿qué elemento más hay que tomar en cuenta? ¿Será suficiente únicamente con saber protegernos? Y hay un elemento importante que no es desconocido para la mayoría de ustedes. ¿Qué pasa si tomamos en cuenta otras perspectivas, otras definiciones, otros enfoques que toman en cuenta distintos o diversos autores? Vean, aparece el término ciberseguridad, que hay que contrastarlo con el de seguridad informática. De acuerdo a la ITU, ¿en qué consiste? Es un tanto extenso, pero es importante tomarlo en cuenta. Consiste en recopilar ¿qué cosa? Herramientas, políticas, conceptos de seguridad, medidas de seguridad, directrices, en lo que corresponde a la gestión de riesgos. Un aspecto importante. Ya estamos hablando de los riesgos, hay que saber identificarlos. A partir de eso, hay que tomar
acciones y está subrayado por un motivo. Hay que realizar dentro de esas acciones, ¿qué cosa? Capacitaciones, hacer caso a las mejores prácticas que nos permitan hacer un hardening si vamos a hablar de nuestros equipos. Cualquier otro tipo de protección que nosotros necesitemos aplicar. ¿Para qué? No únicamente para lo que son equipos, sino también personas. Todo lo que está relacionado y da vida a la organización. En otras palabras, estamos hablando de los activos, ¿no? Esta definición de la ciberseguridad, como pueden ver, es un tanto más extensa al de la seguridad informática. Tienen elementos en común. Sin embargo, algo que hay que resaltar es lo que está subrayado. En la primera hace referencia a defender y en la segunda a acciones que nosotros debemos tomar. Así que, ¿cuál sería la diferencia entre ambas? En el caso de la ciberseguridad, tomando como referente a la anterior definición, esta va a abarcar cualquier elemento de la seguridad informática, pero no únicamente centrándose en medidas defensivas, es decir, en cómo me voy a proteger, sino también cómo podemos nosotros ir hacia el frente, es decir, con medidas ofensivas. Con todo esto, planteamos la definición que vamos a asumir en la presente asignatura. Por ciberseguridad, ¿qué vamos a entender nosotros? Que va a ser un conjunto de medidas que nos van a permitir, ¿qué cosa? Nos van a permitir prevenir, identificar, corregir y al mismo tiempo poder responder ante ataques que se pueden venir ¿de qué? De personas, procesos o de repente tecnologías que su propósito sea comprometer, dañar nuestros activos de información. Eso es lo que vamos a buscar en el fondo. Saber cómo me voy a defender, pero saber cómo me voy a defender también qué implica. Saber cómo funcionan en alguna medida los ataques. Si no sé cómo funciona un determinado ataque, dígame, ¿cómo nos podríamos proteger? Es importante entonces analizar todos esos elementos. Razón por la cual son muchas aristas que debemos cubrir y una sola asignatura no es suficiente. Acá tratar de abarcar todo lo que se debería cubrir mínimamente en 2 semestres para ir separando toda esta de la parte defensiva y de la ofensiva. Porque para aplicar la ciberseguridad no únicamente es suficiente decir, voy a implementar esta tecnología que se supone que sirve para proteger. Pero ¿qué pasa si esa tecnología que he implementado ya está obsoleta? ¿Qué pasa si la implementación de la misma incluso ha sido de forma incorrecta? ¿Qué pasa si yo he decidido utilizar X tecnología sin antes haber realizado un análisis de riesgos que me permita conocer la realidad del contexto real de una institución? Entonces es bastante lo que se tiene que cubrir. Pero reorientando, si acá hemos presentado a la seguridad informática, estamos tratando de diferenciar de la ciberseguridad que va a buscar la protección de nuestros activos de información. Lo siguiente que tendríamos que preguntarnos es, ¿y cuáles son aquellos activos de información? Para ustedes, ¿qué es un activo de información? A ver si me pueden responder, si tienen alguna idea. A ver, me llegan 2 comentarios. Para no extenderlo mucho, me voy a basar en estos 2. Primero dice nuestra información financiera. En el otro, a ver cómo lo interpreto esto. Mejor lo leo literalmente, ¿no?
Dice, un activo de información serían los equipos de la institución. Van orientados a la parte financiera, en este caso ambos. Lo que hay que tomar en cuenta acá, respecto a los activos de información de cualquier institución, es que estos deben tener un elemento que los resalte del resto, es decir, que tengan un valor clave. Y si estamos hablando de que deben tener un valor, gracias por la participación a ambos, ¿qué implica? Un activo de información tiene que ser cualquier elemento que tenga un valor de información para la empresa. Recuerden que lo que nos interesa es la protección, no del servidor, no del hardware como tal. En el fondo, si bien tengo que proteger a nivel físico un servidor, lo que me interesa salvaguardar es lo que está almacenándose, esa información que está dentro del servidor. Así que, un activo de información llegaría a ser cualquier elemento que sea tangible o intangible que posea un valor de información para la institución. Reitero, que tenga un valor de información. Y dentro de estos activos vamos a poder identificar ya sea las mismas personas que conocen, tienen información de la institución, a los dispositivos, al software, a programas e incluso a lo que es la documentación, es decir, información impresa en formato físico. Vamos cubriendo entonces estos activos de información. Lo primero, la información personal. Es importante siempre, esta información, si bien se las estoy dando a ustedes, es importante replicar en el entorno familiar y con mayor razón aún en un entorno laboral. ¿Cuáles son los tipos de usuarios, de perfiles y la información que uno va a publicar y va a compartir y además con quiénes? ¿Cuál es el círculo más cercano a los cuales sí se puede compartir determinada información? Pero cuando ya me estoy moviendo en redes sociales y demás, a ver, ¿qué tanto puede afectar que comparta X información? Razón por la cual hay que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Qué voy a mostrar a personas externas a mi círculo cercano? Como datos personales que son precautelados, de acuerdo incluso a la NIST, un referente de Estados Unidos respecto a lo que es la ciberseguridad, ellos han asumido estos 3 tipos de datos o de información personal que debe ser la que más se debe precautelar. Lo que son expedientes médicos, historiales educativos y la parte financiera. Esta es la información que está normada que debe ser privada en algunos casos, no así por así no debe ser revelada a cualquier persona. Aspecto que muchas veces cuando la cultura de seguridad de la información no está tan habitual en determinadas ciudades, países, cualquier información se está revelando. X persona está con tal enfermedad. X persona tiene este tipo de historial o cárdex académico. Esta había sido la cuenta que presenta tales personas. Así por así en otros países son informaciones confidenciales que no se pueden revelar, a no ser que sean requeridas bajo requerimientos fiscales y demás. Pero así por así no deberían. Algo un poco más accesible a nuestro caso, hablando de las redes sociales y demás, ¿qué información puede comprometer? Que así por así no debería ser dada. Las ubicaciones, por más que parezca hasta gracioso, este tipo de información que uno comparte, lastimosamente, incluso hay casos en los cuales ha terminado en despidos de funcionarios que se reportaban enfermos, pero andaban publicando que se encontraban, por ejemplo, en fiestas, en cumpleaños, en sus mismas redes sociales. Un ejemplo, acá no entrando en carrera y demás, hablando de algunos hace años, de bastantes años atrás, personas, ¿no?, dentro de la universidad que les gusta compartir dónde están, o si están viajando, toda la familia, algo normal, de repente sí, pero puede ser tomado, si lo ponen la otra perspectiva, están dando información gratuita a alguien, de repente, no sé, un ladrón que quiere entrar a robar a su casa. Ah, ya toda la familia se está viajando, perfecto, libre. O en el caso laboral, imagínense algún funcionario que
Así, de la noche a la mañana, ahora aprovechando que estamos todavía en modalidad virtual, decide viajarse y empieza a publicar, estoy en Sucre, estoy en Oruro, estoy en Cochabamba, y sin siquiera haber informado a su superior. ¿Qué implica esto? Bueno, una llamada de atención, en el peor escenario, despido. ¿Todo esto a qué nos lleva? Hay que tener cuidado con la información que vamos compartiendo. Puede ser utilizada lastimosamente en nuestra misma contra. Ya más a nivel organizacional, más dentro de una institución. La información que va manejándose. Los datos corporativos, así por así, no es posible, hay restricciones. No puedo llevarme yo la información de repente para terminar trabajar en casa. Hay información confidencial que debe ser precautelada y no debe abandonar para nada una institución. Por el simple hecho de que es confidencial o que lo pueden perder, extraviar. Tomen en cuenta que dependiendo del modelo de negocio, cierta información puede ser vital y puede definir muchas cosas. Hablando a nivel de contiendas políticas, hablando a nivel de fórmulas secretas de medicamentos y demás. Lo mismo, ¿no? En situaciones, conflictos bélicos, para lo que sea. Incluso hasta para su misma, llevando la misma parte académica, ¿no? Exámenes, ayudantías, cualquier información que se consiga adicional puede ser utilizada para sacar provecho y tomar ventaja sobre el resto. Siguiente. Ya habiendo tocado desde el punto de vista de la información, tanto de personas y la institución, estos equipos, los dispositivos informáticos, que puede ir desde un celular hasta lo que es un mismo servidor. Había dicho, si bien nos interesa su protección de ellos a nivel físico, a nivel de hardware, en el fondo lo que nos debería interesar es lo que se está guardando en ellos. Eso es lo que hay que precautelar. Dado que, y ustedes con mayor razón, incluso mejor que yo, van a poder ejemplificar esto. ¿Qué hace su dispositivo móvil ahora, a diferencia de unos 10 años atrás? Bueno, yo podía instalarme cualquier aplicación y empezar a utilizarla como yo quisiera. Pero prácticamente hoy en día, lo que está haciendo mi teléfono móvil es generar un perfil del tipo de usuario, del tipo de persona que soy, con las mismas sugerencias, recomendaciones que me van apareciendo, con las páginas, con las apps que yo voy interactuando. Entonces, prácticamente es un reflejo de la persona que soy. Eso no es cierto esto. Cada uno de ustedes abra su teléfono y vea. Les está dando un perfil. Navegue por cualquier lugar, le va a dar recomendaciones, sugerencias de aspectos que a ustedes les gustan, ¿no? Ya está completamente personalizado y esa información, en el caso de que se logre, bueno, no de que se logre, en el caso de que se extravíe por cualquier factor o que les roben, y más aún si las medidas de protección no han sido consideradas, ¿qué va a ocurrir? Están dando un perfil completo de ustedes que de repente no va a ser utilizado para extorsionarles quizás a ustedes, pero por la información que está ahí, sí para generar perfiles falsos que permitan incluso a nombre de ustedes sacar préstamos y demás, cosa que ha ocurrido, ¿no? Desde lo que se ha empezado el trabajo remoto, virtualidad, pandemias, muchas personas se han visto estafadas a partir de estas cosas. Entonces, si bien esto tal vez no les pueda afectar mucho a ustedes porque son estudiantes que están en una carrera tecnológica, que toman sus recaudos y demás, pero esto es lo que hay que replicar, repito, al círculo más cercano familiar y con mayor razón aún al entorno laboral, porque no todos están metidos en la tecnología y son los que cometen mayor vulnerabilidad, tienen mayor error, perdón, siendo un punto más vulnerable para sufrir daños. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, la alternativa más obvia, pero por más que sea obvia, no la aplican la mayoría,
Y eso me da la razón semestre tras semestre, más personas, más estudiantes que voy conociendo y demás que me van comentando, haciendo alguna charla y demás. ¿Qué pasa cuando ustedes consideran que el equipo que tienen es inmortal, es indestructible? Piensan que va a durar para siempre y su información siempre va a estar ahí segura. Pero ¿qué ocurre cuando pierden un teléfono móvil o cuando el disco duro de su computadora se daña, deja de funcionar así de la noche a la mañana? Va a depender la información que tengan ahí, como para que quieran en el último escenario morirse, ¿no? No puede poder recuperar esto y necesitar. Tengo una presentación, ha muerto mi equipo y no tengo ahora qué mostrar. Mi tesis estaba ahí guardado, todos mis backups del día 1, 2, 3, 4, 5, todo estaba ahí, no lo he subido a la nube. ¿De qué estamos hablando? De lo obvio. La forma en la cual podemos recuperarnos de alguna pérdida o algo es tener mi información fundamental, mi información más importante siempre resguardada a partir de un backup. Hablamos de las copias de seguridad, almacenamiento redundante. ¿De qué sacan ustedes backup? Yo estoy seguro que la mayoría de sus contactos, de lo que es WhatsApp, conversaciones y demás. Ya por defecto, hasta ellos nos están ofreciendo, ¿no? Ya, perfecto, entonces lo guardo. Pero la otra información, la que no te piden, te lo voy a guardar. ¿Cuántos de ustedes hacen backups? Así de su máquina. Acaba el semestre, guardo esto. Tengo un disco externo o lo subo a la nube. Para los que hacen, bien, perfecto. Están con una cultura de seguridad de la información. Para el resto, esperemos que no sea muy tarde cuando ya no se puede hacer nada recién. ¿Por qué no he tomado 30 minutos el fin de semana para guardar esta información que yo sé que es importante? Les había dicho, son aspectos obvios, pero que muchas veces no se realiza. Esta es la mejor forma, los backups, para poder recuperarnos ante cualquier desastre y tener la información lo más actualizada posible y seguir con la continuidad de un negocio, por ejemplo. En el caso del software, que también es un activo de información, dependiendo al tipo de software, si ha sido creado, desarrollado por la misma institución o si ha sido adquirido, ya se constituye en un activo de información. Es un valor, está manejando, está generando información. Por lo que las recomendaciones en estos escenarios, ¿cuáles? Para evitar filtros y demás, o que filtraciones de la información que se van manejando, ¿qué app, qué programa es el que sí se puede instalar? Por más que parezca esto estricto, si tienen amigos, parientes que trabajan en instituciones principalmente financieras, así por así, no se les deja instalar únicamente lo que necesitan para el trabajo. Y esta política debería ser copiada, por más que muchas veces genere eh, malestar en ciertos funcionarios. A mí no me dejan ni siquiera instalar mi programita para reproducir mis canciones, para convertir, no sé, por darles algunos ejemplos. Es que en el fondo no es por ser malos, es por precautelar, por no dejar agujeros que puedan ser utilizados para vulnerar la seguridad. Entonces, software, dispositivos informáticos y la información que nosotros podemos ir publicando y compartiendo llegan a ser activos de información. Pero, ¿qué pasa cuando la información que nosotros queremos proteger no necesariamente se encuentra en un estado digital? Es decir, que esté manipulándose, almacenándose en un dispositivo. Hasta acá estamos cubriendo lo que es la seguridad de la información en un estado digital. La ciberseguridad, la seguridad informática. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que proteger algo así? Sigo hablando de información, pero ya no es digital esa. Vean, estamos viendo gaveteros. Esto ya no cubre la ciberseguridad, ya no cubre la seguridad informática. Debemos ver un escenario más amplio. El común denominador de todo, el global,
hablamos de la seguridad de la información, ya que la seguridad de la información busca precautelar la información independientemente de su estado, es decir, sea información intangible o digital, o sea, información física como estamos viendo en la imagen. Esta es información tangible, que está impresa en gaveteros. La seguridad de la información, por lo tanto, busca precautelar cualquier tipo de información. Entonces, si se dan cuenta, es un tanto más extensa que hablar únicamente de ciberseguridad o hablar únicamente de la seguridad informática. Téngalo entonces presente. Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta o algún comentario. Mientras elaboran su pregunta, si es que la tienen, si se dan cuenta hasta acá, hay bastante para poder sacar elementos enunciados para un parcial, ¿no? Dado X situación en la cual se maneja este tipo de información en este estado al cual corresponde. Seguridad informática, ciberseguridad, seguridad de la información, razón por la cual es importante poder diferenciarlas. Lo más fácil es partir de acá, que la seguridad de la información, recuerden esta imagen de este gavetero, ¿no? Abarca todo tipo de información, la digital y además esta física. Y el resto, bueno, como lo hemos ido mencionando, uno se centra en la defensa, el otro no solamente en defender, sino también en saber atacar. Hay que conocer cómo pueden atacar para saber en base a eso elaborar mis medidas de defensa. ¿Qué podemos ver entonces en el fondo? Todo es información. Ahora, independientemente de esto, de que yo sea una persona normal, natural, no sea una persona con un influencer y demás, en el caso mismo de ustedes, o una institución pequeña, una más grande, siempre va a haber alguien que esté interesado en la información, independientemente de que sea, por si sea de una persona o de algún modelo de negocio. Por lo que se habla y muchas veces se afirma que actualmente el activo más valioso de las instituciones ya no llegan a ser los vehículos, ya no llegan a ser el mismo edificio, sino en muchos casos es la información que ellos van manejando. Ese es el activo más valioso, razón por la cual debe ser protegido. Y en caso de que fracase esto, lastimosamente, se debe dejar mecanismos que nos permitan, a partir de análisis de auditorías, poder saber qué ha ocurrido, en qué momento, quién, utilizando qué, ha vulnerado la seguridad o ha robado X información. Esto está de acorde a qué? Al tipo de negocio, al tipo de modelo de institución donde se vaya a aplicar. No podemos utilizar las mismas medidas de seguridad que utilizarían, por ejemplo, en un banco, en una tiendita, o en este caso, en una farmacia pequeña de base. No les voy a hacer poner filas que presenten su carnet para que ingresen, darles un credencial, zonas de acceso y demás, todo lo que implica. Es importante para un profesional de seguridad poder entender el contexto en el cual tiene que aplicar, tiene que crear políticas que deben ser respetadas y que se van a utilizar. Reitero, acá podemos decir ingreso libre, en el caso de la farmacia, pero en este caso, un tanto exagerado de repente, así por así no será ingreso gratuito, ¿verdad? O ingreso libre, no gratuito, libre. De acuerdo al contexto, entonces, se tienen que ir redactando políticas, es decir, ¿qué se permite hacer
qué no se permite hacer. Por ejemplo, imaginen que es cualquier centro de procesamiento de datos, de repente el de la universidad. Si ellos dan el servicio a toda la universidad, pueden poner como política que se tienen que cambiar las contraseñas para las computadoras cada 60 días, por ejemplo. Entonces, eso debe ser respetado cada 60 días, todos obligados a cambiar. Sí o sí tiene que haber circuito cerrado para proteger los servidores del data center, tanto por fuera como por dentro. De repente ahí adentro, ya, todo lo de adentro monitoreamos. Pero ¿qué pasa si por afuera hay algún conflicto social, lo que sea, una dinamita, algo listo? Explotó, no se sabe quién ha sido. Otro ejemplo, se debe asignar roles de administrador en sistemas y bases de datos únicamente el jefe de desarrollo. Es decir, si quieren hacer algún cambio a la base de datos, no puede hacer cualquiera. Necesariamente el jefe, es el que tiene que hacer. Prohibido utilizar dispositivos de almacenamiento masivo, es decir, USBs, discos y demás en la institución. Esto va a depender, repito, del tipo de organización. En nuestros laboratorios no se les va a prohibir que utilicen sus memorias flash, si es que quieren copiarse o llevar algún tipo de información de las clases. Bueno, en exámenes la cosa cambia, ¿no? Pero a diferencia de un banco o de alguna otra institución, ahí sí, es crítico, ¿no? No se tiene que permitir que utilicen así por así. Estas políticas que se van a definir tienen que ser bien elaboradas. Tampoco por decir, no, hay que hacerlo complicado de tal manera que nadie pueda vulnerar. Con eso nos puede salir mal. Nos puede salir como vulgarmente se conoce el tiro por la culata, ¿verdad? Vean ese ejemplo. Mi idea es que todas las computadoras tengan contraseña para que no cualquiera pueda ingresar a ver su información. Pero en mi política yo he definido las contraseñas que van a poner y que tienen que cambiar cada 60 días tienen que tener más de 20 caracteres. ¿Quién se va a acordar más de 20 caracteres cambiando cada 60 días? Tal vez algunos sí, pero la mayoría no va a poder y va a recurrir ¿a qué? A lo que estamos viendo en la imagen. A tener que ponerse recordatorios, o sea, estamos llegando a lo mismo, o de repente peor. Entonces, una política que se va a implementar debe ser bien analizada, bien planificada y no exagerada. Para no llegar a estos extremos, ¿qué tiene que pasar en una institución? No es cuestión de decirle, ya, el responsable de informática sistemas que se encargue de todo, porque es de informática de sistemas, hasta que arregle la lavadora, que arregle fotocopiadoras, los celulares y todo, como generalmente nos ven, desafortunadamente. Debe existir un plan a nivel institucional que se comprometa a ir como si fuera un gobierno electrónico, es decir, considerar inversión, no solamente para equipos, sino para capacitación tanto de usuarios finales como de los encargados de tecnologías de información. Un usuario que no esté capacitado puede ser el peor enemigo, más allá de los atacantes externos. Si nuestros funcionarios están capacitados, si han tomado cursos y demás, y si le ponen voluntad, la seguridad va a estar más reforzada. A diferencia de que si no se les capacita y únicamente se les impone, esto no haces y listo. Es importante entonces un consenso entre las cabezas de las instituciones, los encargados de tecnologías de información y también contar, socializarles, capacitarles, hacerles entender por qué no tienen que hacer ciertas cosas los usuarios finales, los normales, los que no son del área. Es donde más trabajo cuesta llegar, desafortunadamente. Y esto como ejemplo siempre se los pongo. En este instante, de los 40 creo que están conectados, yo voy a asumir que de los 40 hay 5 que me están prestando atención como tal, sin distracción ni nada. Los demás 15 me están prestando atención, me están escuchando, pero están con el celular, están en red social y demás. El resto lo ha dejado conectado y se ha ido a hacer otra actividad. Si se dan cuenta, estoy utilizando como ejemplo algo que de repente está pasando. Si la conciencia
para empezar, de ustedes mismos no está en una carrera que están estudiando, imagínense para los otros funcionarios, personas que trabajan en las instituciones, que nada que ver con tecnología. A mí me interesa hacer dictámenes, a mí me interesa hacer, no sé, licitaciones, a mí me interesa controlar que cuadren los balances, pero nada de esto que dices me interesa. Muchas veces va así. Lastimosamente con eso uno se encuentra. Eso es lo que más cuesta, por eso les decía. La parte de capacitación y de conciencia. Porque si ocurre estos escenarios, bueno, en este nivel ahorita son estudiantes, no pasa nada, no afecta en nada, por así decirlo, más que a su calificación en un examen, por ejemplo. Pero más allá, cuando no está el apoyo por todos los funcionarios, por más esfuerzo, voluntad que le pongamos para mejorar la seguridad de la información en nuestra institución, miren, ¿qué está ocurriendo ahí abajo en esa imagen? Estamos dando, ¿qué cosa? La estructura de la seguridad. Pero a alguien que no le interesa por molestar o por lo que sea, o sin querer, ya está fraccionándola, ya está rompiendo desde dentro mismo de nuestra institución. Por todo lo mencionado, hablar de seguridad al 100%, seguridad completa es imposible. No hay sistema en todo el sentido de la palabra. No piensen en un sistema informático nada más. Que sea 100% seguro. Siempre va a existir algún adversario, algún enemigo, ya sea voluntario o involuntariamente, que va a ir dañando la estructura de seguridad que nosotros vayamos armando. Hasta acá, no sé si tienen alguna consulta o comentario. Tomemos entonces como referente a este personaje que está acá. Es el que está haciendo daño. Entonces, una de mis funciones, ¿cuál será como profesional de seguridad? Identificar los posibles adversarios, los posibles enemigos. Y a partir de la lectura de este pequeño libro, bueno, digo pequeño porque no es tan extenso, a diferencia de otros, se utilizan los conceptos, los elementos que van narrándose acá desde la antigüedad, desde las batallas antiguas, para la ciberseguridad, para la seguridad de la información. Ya que lo importante ante cualquier batalla que se va a dar es conocer al oponente. Ahí tienen el enlace, si en algún momento de su vida tienen o ya lo conocen, ya lo han leído. Bastante interesante. Y si les da flojera leer, hay documentales también que han salido en canales y que deben estar disponibles en las distintas plataformas. Si me interesa conocer entonces quién es el adversario, quién puede dañar lo que yo estoy tratando de hacer respecto a la seguridad de la información, el primer elemento o el primer identificable serían los script kiddies o los hackers aficionados. Estos pueden llegar a ser cualquiera de nosotros, ustedes, yo, alguien de semestre inferior, alguien de colegio, que utilizando herramientas ya disponibles en el Internet, empieza a molestar. A ver, haré un vacío de ping, veré si es que puedo tumbar este sitio web, etcétera. Estos son los aficionados. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque al no conocer en profundidad lo que están haciendo, pueden llegar a generar bastante desastre, ¿no? Un segundo grupo, después de los aficionados, son los conocidos como hackers, que estos se pueden clasificar dependiendo al tipo de actuación que tengan. Estas personas, a diferencia de los primeros, sí conocen, sí tienen los conocimientos necesarios relacionados a lo que es la informática. Ahora, ¿cómo lo van a utilizar?
Si lo utilizan para reportar, identificar, acá hay bugs en este sistema, los reportan, estarían siendo personas que hacen el bien, hackers de sombrero blanco. Ahora, si utilizan esa vulnerabilidad para intentar acceder, robar información, modificar, etcétera, estarían pasando a ser hackers de sombrero negro. Y los que se encuentran al medio de estos, no se deciden, ¿no? ¿Hago bien, hago mal? Bueno, los de sombrero gris. Pero tengan en cuenta que los hackers son personas que tienen conocimiento sobre lo que están realizando, a diferencia de los aficionados o script kiddies. Si lo vamos a ver un poquito más de forma global esto, ¿qué pasa cuando estas personas se empiezan a juntar? Ya forman alguna sociedad, ¿verdad? Y son conocidos como los hacktivistas. ¿Cuál es el grupo más popular desde hace un par de años atrás a nivel global, ¿no? Incluso acá está su mismo logo. Los que están presentes en situaciones un tanto especiales que se van dando a nivel global. En hacer pública cierta información, por ejemplo. Correcto, como pone su compañero ahí en el chat, su compañera. Son los anónimos, ¿verdad? Tan populares. Información confidencial de gobiernos, de la NSA, caso de ovnis, es decir, cualquier situación. Las mismas guerras, todo eso. Están por ahí presentes, este conjunto de hackers que están organizados, los hacktivistas. Pero estos tres tipos serán los únicos peligros para mi institución. Lo que siempre les digo es, ya en esta situación de estudio, no se pongan como críticos, es decir, de criticar todo. Pónganse en el papel, en el labor de un profesional de seguridad. Entonces, ya desde adentro la perspectiva cambia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me puede pasar? No únicamente verlo desde afuera y criticar a todo, como alguna vez les comentaba. Algún ejemplo que siempre se les traslada a ustedes. Cuando la red de la universidad estaba empezando a implementar hace unos 5 o 6 años atrás, tenía falencias como todo, ¿no? Y haciendo la pregunta, ¿no? Justo al primer grupo de seguridad o segundo que empecé a dictar, recuerdo, levantaron la mano varios y empezaron a participar. Que la red de la universidad está mal, que uno se puede entrar por así, por así. O sea, todo era crítica. Perfecto, válido. Pero yo invertí la situación y les dije, perfecto, ahora tú, ¿qué harías? ¿Cómo arreglas esto? Ponte en el lugar, invierte la situación. Y ahí fue un silencio, ¿no? No sabía cómo responder. Lo mismo va para ustedes. Si bien vamos a criticar ciertas situaciones, pero hay que ponernos en el lugar. ¿Cómo respondería? ¿Cómo voy a actuar? Véanlo entonces desde la perspectiva de que son profesionales de seguridad. ¿Qué hago? Solamente los de afuera, ¿estos son un peligro para mí, para mi institución? Si pienso que sí, me estoy equivocando. ¿Qué pasa con este caso? Funcionarios que de repente ya van a ser despedidos, ya les han dado un preaviso, o en el momento, ¿no? Ya me han despedido, voy a ir a sacar mis cosas. Van y borran todo lo de la computadora. Peor aún, si es un encargado de base de datos, responsable de algún sistema, ya yo me voy, no les voy a dar la contraseña, listo. Son situaciones que hay que analizar. Son un riesgo para la institución en ese tipo de casos. Otros, desafortunadamente no podemos tapar el sol con un dedo. Los empleados que llegan a ser muchas veces los más vulnerables, a los que se les puede engañar, son personas de avanzada edad que están interactuando con elementos tecnológicos. Seamos sinceros, muchas veces pasa esto. Ante situaciones bastante sencillas, por el mismo temor, pánico y demás, reaccionan de formas que a veces no deberían y, bueno, pueden generar algún tipo de daño sin querer muchas veces a la institución. De ahí la capacitación, el factor clave. Este otro grupo, los empleados distraídos, si bien tienen labores, funciones críticas que realizar, paralelo a eso, están en otras actividades.
como están viendo ahí en la imagen. De repente una imagen sencilla, no tiene nada de malo, me dirán sacarse una selfie en el trabajo. Sí, de repente no tiene nada de malo. Pero dentro de la selfie, ¿qué ha quedado? Tal vez yo he sacado una foto de mí junto a mi escritorio y donde se ve mi pantalla. Y en la pantalla está información que de repente así por así no debería verse. Y está saliendo en la fotografía o documentos del escritorio mismo. Qué exagerado estarán diciendo. Esa es la labor de un responsable de seguridad precautelar porque esas cosas no pasen. Todo eso está normado, no es capricho mío, son buenas prácticas que hay que seguir. Entonces, el enemigo, entre comillas, está en todo lado, como se estarán dando cuenta. Adentro, ya fuera de la institución. Todo eso me complica a mí como responsable de seguridad. ¿Qué tendría que hacer entonces, lastimosamente? Como no hay un sistema 100% seguro, tratar de mitigar que los ataques, que los daños no sean críticos, no sean o no vayan a comprometer a toda la institución, incluso el mismo funcionamiento de la misma. Hay que ir poniendo controles que vayan evitando que esto ocurra. Hemos tenido un daño en tal departamento. ¿Hasta dónde ha alcanzado? Solo en el departamento, solo en la máquina. Ya, perfecto. Y no un daño catastrófico que ha afectado a toda la institución y tenemos que paralizar servicios 24, 48 horas. En algunas se puede, pero donde son modelos críticos, banca, hospitales, centrales eléctricas donde no pueden parar. Ya lo hablábamos del Stuxnet, ¿verdad? En la anterior sesión, como un pequeño virus ha comprometido una central nuclear. Entonces, las variantes están a la orden del día. Siempre hay que precautelar ante todas las situaciones o escenarios que vayamos viendo. Hay que ser precavidos, tampoco paranoicos, ¿no? ¿Todo esto a dónde nos lleva? Si estamos hablando de los ciberatacantes, seremos un poquito más precisos, al menos en la materia. Sabemos que el término en base a películas, comentarios, muchas veces no se utiliza de forma correcta. El hacker generalmente se ve a la persona que hace mal, ¿no? A la persona que quiere dañar. Pero la definición como tal es que un hacker es una persona experta en el manejo de computadoras. De repente, sufrirá alguna modificación, no tanto así computadoras, dado el avance tecnológico. Pero bueno, es alguien experto en el manejo de computadoras que se ocupa de ¿qué? De la seguridad de sistemas y de desarrollar mejoras. Ese es un hacker como tal. Si este es el hacker, ¿quién será el cracker? Y ese es el término que muchas veces nosotros vamos utilizando. Tengo este programa que me he descargado, es decir, ¿está craqueado? ¿Tienes crack? Ahí va. El cracker hace referencia a un pirata informático, es decir, alguien que va a hacer todo lo contrario a lo del hacker, robar, extorsionar y demás. Esas son las definiciones, que se van manejando en la RAE. Como pueden ver, ahí tienen, nada que yo me esté inventando. Entonces, lo correcto sería hablar así, ¿verdad? Alguien que hace el mal en aspectos tecnológicos es un cracker. La persona que va a ir en contra de eso sería un hacker. Pero tampoco podemos obligar. Han visto, hay distintos tipos de autores, hablan, por ejemplo, hackers de sombrero blanco, de sombrero negro. Así que englobar en la definición a todos es algo complicado e imposible. Entonces vas a depender al autor, al contexto, para hacer referencia ya sea a hacker o a cracker. Pero registrado en nuestro idioma, eso sería, ¿verdad? En nuestra lengua. Hacker, quien hace el bien, entre comillas, por así decirlo, quien tiene buen conocimiento. Cracker, alguien que también tiene conocimiento, pero que se encarga de hacer cosas ilícitas. Si estas son las personas que van a hacer daño, tiene que haber alguien que intente hacerles frente, ¿verdad? Para una institución, para una convocatoria no van a sacar. Se necesita contratar a un profesional en el cargo de hacker.
¿No va o han visto alguna vez así? De repente lo más cercano es diplomado en hacking ético, maestría en hacking y algo así. Pero como tal, un profesional así como hacker, difícilmente vamos a ver en los determinados cargos. Lo más utilizado es responsable de seguridad de la información, oficial de seguridad de la información, director de seguridad de la información. Este profesional que tiene que ser de nuestra área, puede ser un ingeniero de sistemas, un ingeniero informático, pero no es suficiente eso. Este personaje tiene que cubrir ¿qué cosa? Encargarse de la creación de políticas, la aplicación, control de las mismas y además el control de la infraestructura tecnológica, viendo exclusivamente la seguridad. Y para ello, como habíamos hablado, nadie nace sabiendo, no es de la noche a la mañana. Tiene que tener determinados cursos, especialidades, certificaciones y además experiencia, ¿no? Por eso es que para este tipo de cargos generalmente ponen como unos 5 años de experiencia en cargos similares, determinadas certificaciones y demás. Sin embargo, ya desde ya resalta, ¿no?, el rol que tiene este profesional dentro de estas instituciones. Prácticamente varios procesos pasan por sus manos. Con otros departamentos debes de unirse. Este proceso funciona así, muy bien. ¿Cómo aplicamos seguridad? Se hace una reingeniería y se van implementando elementos de seguridad para fortalecer X negocio. Les comento a modo breve. A inicios de este año, finales del anterior, tomé un curso de actualización de Hipnorca. Era a nivel nacional. Por lo tanto, han participado varias personas, habían de Santa Cruz, de La Paz, habían de Cochabamba y de distintos rubros. La mayoría eran de bancas, habían 2 de universidades, había uno que trabajaba en una empresa petrolera y demás. Entonces, las experiencias que iban dando, pues prácticamente como punto final, como punto de conclusión en esto, se había visto que la formación que todavía se tiene en la ciberseguridad o en la seguridad de la información que tenemos a nivel nacional aún está en pañales. Dado los casos que se han ido analizando, los instructores, uno que trabaja con petróleo, ser un instructor, cada caso que uno creería de película. Y la cosa es, ¿y si eso me pasa a mí? Entonces, varias de esas instituciones, por más que están con muchos años con este tipo de profesionales, aún veían falencias. Entonces, la constante actualización en este tipo de cargos es un factor clave. Porque si yo me quedo con una actualización, con una certificación, digamos una versión 10, han pasado 2 años, ha salido la 11, me da flojera. Pero en esos 2 años, las variantes de malware, de ataques que habrán salido. No podemos, lastimosamente, en este tipo de roles, de cargos, quedarnos desactualizados. Eso es un elemento un poquito tedioso, ¿no? Pesado para alguien que le guste la seguridad. Esto es en el día a día, a diferencia de otras ramas, otras carreras. Todas necesitan actualización, pero unas más que otras. Eso quiero que quede claro y no, está insultando a X carrera. No, no, no. Toda carrera necesita actualización, pero algunas requieren más que otras. Este grupo de profesionales, como podemos ver, se va distribuyendo en equipos de respuestas ante incidentes de seguridad. Estos son los CESUR. En Bolivia hay, sí, recién desde hace unos 4 años atrás o 5 maxi. Este opera en La Paz y se encarga de ¿qué? De dar soporte a nivel de seguridad a las instituciones inicialmente que tienen relación estatal del gobierno. Algo curioso y que les voy a mostrar de acá a un par de clases atrás es que justo esta institución que se encarga de dar seguridad ha sufrido vulneración hacia su página web, que lo han intentado tapar, pero hay capturas y demás. Así que, vean, nadie es perfecto, ni siquiera los que se supone que tienen que dar protección, dar soporte, ellos también han sido víctimas. Estoy hablando de hace unas 3 semanas, un poquito más.
A nivel nacional, antes la seguridad no era considerada, pero hoy en día sí. Razón por la cual, a partir de la creación de determinadas agencias, como es el caso de la AGETIC o la JETIC, han empezado a crearse nuevas, como es el Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación, el CETIC, o el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos. Estos son nacionales. ¿De qué se han ocupado entonces? Han empezado a elaborar normativa, documentación, se han conformado grupos de trabajo para tener documentos manuales que rijan cómo se tiene que llevar adelante las operaciones de seguridad, inicialmente en instituciones del Estado. La banca desde hace muchos años atrás maneja sus propias normativas a nivel de seguridad. Con ello, han empezado a salir, hablando un poco de la parte abusiva, aspectos legales. Pero si bien digo parte abusiva, ¿por qué les presento? Es que tienen que conocer que lo que antes no se penaba, ahora sí puede ser sujeto a algún tipo de proceso administrativo y peor aún escalará un proceso penal. Hay normativa, hay decretos supremos que ya están vigentes, desde lo que es manipulación de información, modificación, extorsión a partir de medios informáticos. Es decir, ya se va controlando todo esto. En el caso de estos CSIRT que les estaba hablando, cualquier institución que tiene un profesional de seguridad de la información, ¿qué tiene que hacer si sufre algún tipo de incidente? Por ejemplo, en la universidad, si hubiera. Alguien ha intentado hacer una denegación de servicio a nuestros servidores. ¿Qué tendría que hacer? En menos de 24 horas, reportar al Centro de Gestión de Incidentes Informáticos. Si en la gobernación hay, desconozco, no sé si habrá un profesional de seguridad, ha sufrido algún tipo de daño o incidente, tiene que reportar. Es decir, todo esto con el propósito de ir controlando y dar soporte, siempre con la intención de mejorar lo que es la seguridad. En este caso, la seguridad de la información. Así que, una vez que se lo sube en las siguientes sesiones, les voy a mostrar los documentos que han ido elaborando para la seguridad de la información, para contingencias en centros de procesamientos de datos y demás. Hay varias documentación que hoy en día, si a mí me interesa la seguridad, yo ya no puedo pasar por alto. Ya hay normativa a nivel nacional. No sé si hasta acá tienen algún comentario antes de entrar a la sección final del día de hoy. Como les había ido diciendo, este primer capítulo tiene bastante teoría, como se estarán dando cuenta. Así que información más que suficiente para que puedan revisar. A diferencia de tener un material impreso acá, lo tenemos todo y se va actualizando constantemente. ¿Qué hago entonces? Ya entrando a la sección final. ¿Qué hago tomando en cuenta todo lo que he mencionado? De repente yo no tengo todos los cursos y demás, me estoy empezando a formar. Lo que debemos tomar en cuenta es que para la ciberseguridad hay una serie de principios que se deben tomar en cuenta para la protección de la información, sin necesidad de ser un experto. Estamos hablando de la tríada original. ¿Cuál es la tríada original de la ciberseguridad? Es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Sin embargo, a partir de estos han empezado a aparecer otros principios u otros elementos que han empezado a ser parte también de ellos, como por ejemplo el no repudio, que es uno de ellos que yo necesariamente acá les hablo de ese. Otros que se van manejando, por ejemplo, la autenticidad.
¿Qué tan auténtica es esta información o esta persona que está tratando de autenticarse, de loguearse en un sistema o de sacar un crédito? La auditabilidad. Cualquier sistema que se vaya a utilizar, que se vaya a implementar, ¿qué debe considerar? Debe poder ser auditable para poder dar con todo lo que ha ocurrido. Miren, nuevos elementos que cada vez van apareciendo para ser tomados en cuenta como parte de estos principios de la ciberseguridad. Pero reitero, la tríada original que se maneja por la mayoría de los autores son estas tres: confidencialidad, integridad y la disponibilidad. El no repudio más lo vamos a cubrir porque es importante. Así que rápidamente, a modo de recordarles. Por confidencial, ¿qué entendemos? Si es que estamos hablando de información, dicha información únicamente debe ser o debe poder ser accesible o utilizada por personas o equipos que tengan el permiso, no por cualquier otro. Y para ello, dentro de la confidencialidad, ¿qué tiene que ocurrir? Si yo quiero acceder a cierta información, primero tengo que autenticarme, es decir, validar que realmente es la persona o la máquina quien dice ser. Una vez que se autentica, ¿cuáles son los privilegios o niveles que tiene para manejar un sistema, para ingresar hasta qué parte de la información? Eso se ve en la autorización. Me autentico, soy Juan Pérez. Ahora, ¿cuáles son mis privilegios? ¿Hasta dónde puedo revisar o qué puedo hacer? ¿Puedo imprimir reportes? ¿Puedo modificar? ¿Permisos de lectura, escritura? ¿Qué puedo hacer? Finalmente, el cifrado, que es parte de la confidencialidad. En caso de que estos dos sean vulnerados, logran pasar la autenticación y la autorización. La última barrera, ¿cuál es? Que no puedan entender, que no puedan leer la información. Y para eso, esta debe estar encriptada, haciendo que la misma sea inútil para alguien que ha vulnerado los anteriores dos pasos. La confidencialidad, entonces, primer principio de la ciberseguridad. Segundo principio, la integridad. Recordemos que al decir integridad, estamos haciendo referencia a que la información no debe ser alterada, modificada, sin el consenso de los propietarios o dueños. Esto principalmente, ¿dónde se va controlando? ¿Qué pasa si yo subo su calificación de alguno de ustedes 48? Pero luego revisando al siguiente semestre veo que por obra y gracia esos 48 han aparecido como 51. Alguien ha modificado la información, ha perdido la integridad de eso que yo había subido. Lo mismo en una transacción financiera. Si yo estoy retirando, si estoy girando 1,000 bolivianos, ¿qué pasa si al otro lado llega a 10,000? Está habiendo modificación. Entonces, esos cambios implican que se está perdiendo la integridad de determinada información. La integridad, entonces, busca eso, evitar alteraciones, modificaciones sin el consentimiento de las partes o en este caso de los propietarios de dicha información. Segundo principio de la ciberseguridad. Tercer principio, la disponibilidad que se ve resumida en esta imagen, que lo habíamos hablado en su momento en una materia anterior, creo. Ver este 24/7, ¿qué significa? Que tiene que estar disponible 24 horas al día, los 7 días a la semana. En el caso de la seguridad, determinados recursos, determinados activos, cierta información debe estar disponible en el momento que se necesite. No decir para mañana, para pasado o de media hora. Por ejemplo, los planes de contingencia tecnológicos, los planes de recuperación de desastres. Imaginen un escenario catastrófico. El responsable de seguridad ha ido a un curso de capacitación a otro país y lo ha dejado asegurado todos estos planes. Se ha quedado únicamente el alterno, el subalterno. Ha habido un terremoto y, bueno, prácticamente han caído, han fallado, se han roto cables y demás.
O un escenario no tan catastrófico. Me ha entrado malware, me lo ha encriptado mi disco duro ¿de quién? De muchos equipos y de los servidores. ¿Cómo voy a hacer la recuperación de esto si la información que se supone que me va a servir para eso está bajo llave y el propietario de eso, o bueno, el responsable de eso, está en otro lado? Hay cierta información, entonces, como pueden ustedes entenderme, que debe estar disponible en cualquier momento. Eso es lo que busca la disponibilidad. Y para esto, ¿qué se debe tomar en cuenta? Utilizar, si es a nivel tecnológico, equipos redundantes. Si mi servidor puede quemarse, debe existir un segundo que esté de respaldo. Si mi red únicamente necesita 4 switch, hay que considerar tener 8 para la redundancia. Si únicamente hay un acceso para el plan de contingencia tecnológico, que existe una copia que lo tenga otro funcionario bajo llave, de tal forma que al menos uno se garantice que esté. Son políticas prácticas que se tienen que utilizar. Tercer principio de la ciberseguridad. Hasta acá la tríada. Ahora, el cuarto elemento que para mí es uno de los principios, es uno de los nuevos principios, perdón, es el no repudio. ¿Por qué es importante y por qué yo lo pongo como cuarto principio? ¿Qué pasa cuando hay algún tipo de transacción, ya sea entre personas o ya sea entre dispositivos y equipos, y alguna de las partes se niega que ha participado de esa transacción? Por ejemplo, ustedes entre dos compañeritos, te voy a prestar 50 bolivianos, pero me vas a devolver mañana. Ya, listo. Llega el día siguiente. Pero ¿cuándo me has dado 50 bolivianos? No, estás loco, nunca. Ahí se está negando, ¿no?, una de las partes. Entonces, para evitar eso, el no repudio, eso es lo que busca, generar la información de cualquier tipo de transacción, ya sea entre personas, ya sea entre dispositivos, entre máquinas, de tal forma que cuando se haga un análisis de auditoría, queden los registros para evitar que alguna de estos se niegue. Acá está la transacción desde tal máquina a tal hora entre tales personas, tales usuarios. Tú has copiado información, has sacado información confidencial en una memoria flash, ha quedado registrado mediante este sistema, a tal hora en tal máquina, tal modelo de memoria flash. Son soluciones que hoy en día se utilizan para la fuga de información en las instituciones más grandes que así pueden pagar. No repudio. Evitar que se pueda negar que ha participado de algún tipo de transacción alguna de las partes, como parte de los principios de la ciberseguridad. Miren, bastante elemento, bastantes aspectos que tomar en cuenta para un profesional de la seguridad de la información. ¿Será necesario? ¿Es importante? ¿Será imprescindible para nuestro país? ¿O seguimos con la idea de que porque es Bolivia no es necesario, acá no pasa nada, todos tranquilos, seguimos viviendo en nuestra cueva y ya? Tomen en cuenta que, y esto se los pongo el enlace, para que puedan ir revisando. Ya no me acuerdo la verdad de hace cuánto he sacado esta captura, pero voy actualizando regularmente para que miren en este indicador. Cuando saqué esta primera captura, Bolivia estaba dentro del ranking como en el puesto 71 de los países más atacados. En una siguiente que había sacado, ya se encontraba en el puesto 68. En una siguiente, en el puesto 61. Acá lo bueno, o sea, acá estar más adelante en los primeros lugares no es bueno. ¿Qué quiere decir? Que tengo mayor cantidad de ataques a nivel, en este caso, por ciberdelincuentes. Seguí actualizando. Vean, 53. La última creo que era esta que había sacado. 52, si más no recuerdo. Nos vamos acercando más y más a los primeros 50. ¿Esto qué significa? Que mientras más ataques hay en el país, está habiendo un daño hacia las instituciones. ¿Y qué se necesita para evitar esto? Profesionales en el área de
seguridad de la información. Entonces, del mismo modo que gracias al trabajo remoto, el desarrollador ha empezado y puede moverse en cualquier sitio, también los profesionales de ciberseguridad están empezando a ser también más demandados por la misma realidad que estamos viviendo. Con todo esto, estaríamos dando por finalizado esta primer parte que habíamos iniciado la semana pasada. No sé si hasta acá hay alguna consulta o comentario.